Miguel Hidalgo y Costilla es uno de esos héroes de nuestra historia patria. A veces pensamos que lo conocemos muy bien porque pues hemos leído sus anécdotas, hemos leído del grito de Dolores a todo lo largo de nuestra vida. Y sin embargo, cuando nos ponemos a ver realmente lo que hizo, yo creo que nos sorprendemos. A veces pensamos que sabemos cómo se veía, por ejemplo, y ni siquiera eso sabemos. Tengo conmigo un ejemplar del libro, 2 ejemplares del libro, Cara o Cruz, Miguel Hidalgo. Es un libro en el que participan Carlos Silva e Isabel Revuelta, los dos historiadores. Quiero agradecerles que estén con nosotros. Déjame empezar por este cura sanguinario, Isabel. Uno no hubiera pensado que un prócer de la patria fuera tan sangriento y a veces tan sádico como lo fue Miguel Hidalgo, y hay por lo menos tres episodios de la Guerra de Independencia en la que él participó, en que vemos unas matanzas impresionantes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese entonces? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantada de estar contigo. Gracias. En realidad, bueno, lo dices muy bien, es un personaje que creemos conocer y en realidad tiene unos matices, hay muchos hidalgos en uno solo, ¿no? Porque está el hidalgo maestro, está el hidalgo párroco y después el hidalgo de la insurgencia, que ni él mismo sabía que iba a tener esos alcances. Entonces, en su juicio final, él se define como absorto en un frenesí, que ni él sabía de dónde había llegado, y lo cual lo lleva a permitir esos derramamientos de sangre que, hay que decirlo, eso estuvo en su vida, eso estuvo en el movimiento, todas las revoluciones lo tienen, pero pareciera que la historia oficial lo trata de poner inmaculado para que sea más héroe, y no es necesario. Ahora, tuvo unos claroscuros tan terribles como estas matanzas. Quizá la más terrible, la más oscura, que lo lleva al callejón de la venganza, porque él mismo sufrió en carne propia la diferencia de las reformas borbónicas, cómo trataban a los criollos, etcétera, etcétera, en su propia familia, fue sin duda la matanza sistemática de españoles inocentes en Guadalajara. Es un capítulo que no se toca. Los sacaban entre grupos de 20 y 30 y los ejecutaban como en corrida de toros. Así es. Y en su juicio él dijo que eran inocentes, ¿no? Que él sabía que para qué hacerles proceso porque sabía que eran inocentes. Exacto, exacto. Y un poco diciendo y justificando que, bueno, que eran las escenas que los indios querían ver por este resarcimiento inmediato que necesitaban, esta masa. No hay que olvidar que el movimiento de independencia sí surge como un levantamiento criollo, pero ya en el día a día y en el avanzar de las horas, de los días, se convierte en una rebelión de masas, sin orden, con una falta de disciplina absoluta, y entonces eso fue el movimiento de insurgencia. Carlos, en algún momento en tu ensayo tú señalas que incluso eso pues debilitó el apoyo que pudo haber tenido Hidalgo entre los criollos, que en un principio estaban pues comprometidos con la idea de la independencia, ¿no es así? Sí, de hecho, bueno, muchas gracias también por la invitación, Carlos, Sergio. es un privilegio. Sí. Sí, yo creo que habría que entender, como dice Isabel, a un Hidalgo por etapas. Y de entrada reconocer que Hidalgo no es el que hace la independencia del país, él la hace Iturbide en 1821. Pero eso puede llevar que uno lo excomulgue, ¿no? Exacto. Porque no es lo que nos dice la historia oficial. Exacto. El padre de la patria, Iturbide ni se mencione, y el padre de la patria es Miguel Hidalgo, pero no, eso no es lo que pasó. Lo que pasa es que Hidalgo, lo tenemos que... aquí, ¿sabes cuál es el desafío que tenemos, Sergio? Que la gente no se quede con la idea de que Hidalgo, bajado del pedestal, era un asesino, era un tipo bonachón, que no se quede con eso. Sino aunque los 3 incidentes, el de la Alhóndiga de Granaditas, el de Valladolid y el de Guadalajara, son realmente repelentes, ¿no? Pero yo creo que en algún momento, y eso lo hemos comentado mucho, Hidalgo se le salió de las manos el propio movimiento. En esta efervescencia, digo, cuando llega a los límites de la Ciudad de México, lo acompañan ya casi 100,000 gentes, de hordas de gente explosivas, que muchas salieron de las cárceles, que muchas les pagó él, dependiendo si tenían un arma, si tenían un caballo, y muchas se sumaron con la promesa de obtener un botín de donde iban pasando. Pero a ver, lo entiendo esto en el saqueo de Guanajuato y en la matanza de la Alhóndiga de Granaditas, se entiende el calor de la guerra, pero el incidente de Guadalajara, sacar no de las cárceles, estaban recluidos en unas casas españoles, sacarlos para martirizarlos y ejecutarlos a sabiendas de que no habían hecho nada malo.
Ahí el personaje es riquísimo de entender, porque incluso ya en este lugar, en Guadalajara, él se hace llamar Alteza Serenísima. Lo cual no coincide con el párroco humilde que nos han presentado, ¿no? No, en lo absoluto. Entonces fue ese momento en que él se sube a ese frenesí, por llamarlo como él mismo Él usó el término frenesí sí, directamente. Directamente, en el juicio, claro, que por qué los mataron siendo inocentes, no era necesario hacerles juicio, fue el frenesí del momento. Bueno, esto que lo invade a él fue el frenesí, el llamarse Alteza Serenísima, el creer que ya las tenía todas con él, y sin embargo voces dentro de la insurgencia como el mismo Allende le decían, está muy mal el movimiento, estamos matando inocentes, y incluso Allende hace una conspiración con su hijo Indalecio y otro insurgente para envenenar al cabrón del cura. Así se refiere literal. Y el bribón del cura le llamaba también. Y finalmente le quitan el mando porque también como estratega militar era un desastre, ¿no? Se lo quitan desde que deciden no entrar a la Ciudad de México. En Guadalajara, Allende le hace otra advertencia y tira un cañonazo un poco sesgado para que la gente dejara de cometer pillaje. Claro. Entonces, bueno, y hay una decisión ya muy clara en los primeros meses del movimiento. Cuando tenía la oportunidad Hidalgo quizá de tomar la Ciudad de México con los 80, 100 mil personas que lo acompañaban, 1.500 soldados reales los hacen correr despavoridos y se empieza a cindir el ejército. Y ahí es el primer conflicto que tienen en la jefatura, digamos, del movimiento insurgente. Hidalgo decide irse por otro lado y es cuando Calleja se da cuenta que tiene muchos puntos débiles y por eso la pérdida y la derrota en el puente de Calderón, ¿no? Que ya es, digamos, el último punto. También era un grupo realista muy pequeño, ¿no es así? O sea, te refieres primero en Aculco, ¿no? Sí. En Aculco, sí. Yo insisto, Sergio, que lo que estamos platicando y lo que estamos conversando y lo que nos dio oportunidad de hacer este libro, este desafío es que la gente pueda entender el proceso, que es como creo que se debe de entender la historia, como un proceso, como un todo, porque si lo aislamos, los mexicanos, o por lo menos así lo entiendo, tendemos mucho a ser muy sensacionalistas. Y a mí no me gustaría que la gente se quedara con la idea de que sí era un cura bribón, sí era un cura que le gustaba. Un cura cabrón, como un lo cura llamó cabrón, Allende. que le gustaba la fiesta, que le gustaba el baile, que le gustaba echar la copita. Era mujeriego. Que era tenía mujeriego. mujeres, tenía una vida muy mundana. Eso no tengo problema, pero sacar a gente de donde está recluido bajo su responsabilidad, torturarlos y matarlos por pura diversión, eso sí me inquieta. No lo hace personalmente, no lo estoy justificando, finalmente lo sabía, ¿no? Y él era el jefe y él era el que lo permite, ¿no? Su mejor amigo era, bueno, no su mejor amigo, un gran amigo de él era el torero. Y los toreaba a los españoles y los mataba. Y además él les había dado la palabra de mantenerles la vida. Les da el caudal económico, porque además de dónde tenían que mantenerse esas tropas, que eran cientos de miles, bueno, llegaron a 100,000, que eran miles, pues de los caudales de los españoles. No les respeta la vida, pero él está en una especie de trance. Y al final, a mí lo que sí quiero rescatar, que estoy de acuerdo con Carlos, es no nos quedemos con la idea de que era un asesino. Es un héroe y es un hombre, porque una cosa no le quita a la otra. Es un rincón horrible lo que hizo, es una cosa terrible la que hizo, la que permitió que se hiciera. Sin embargo, tampoco se retracta y cuando es el juicio, él habla, estoy arrepentido. Sí, en el juicio dijo que estaba arrepentido. Sí, de haber matado inocentes y que no se les hizo juicio porque no era necesario. Porque sabíamos que eran inocentes. Porque sabíamos que eran inocentes. Porque sabíamos que estaban inocentes. Es Precioso lo que el español, Así ¿sí? es. ¿Para qué? Ahora, Estaban inocentes. Sergio, yo también creo que a pesar de todas las investigaciones que se han hecho de personajes como Hidalgo tan significativos para la historia de México, yo creo que todavía alrededor hay muchos mitos. Tú lo decías al principio de tu entrada, ni siquiera tenemos la certeza de conocer al Hidalgo que participó, porque pues en ese momento pues nadie lo pintó. Claro. Y este rostro que conocemos no es el de él. ¿Quién lo pintó finalmente? Tú lo dices en tu libro. Dice don Luis González que probablemente ya cuando llegan, cuando Maximiliano hace el primer ejercicio de crear un panteón de los héroes para el Museo Nacional. Es curioso, es Maximiliano, Así el es. emperador extranjero, paradójicamente, el que crea ese panteón de los héroes. Que pintan al hermano.
y tomando los modelos que ya había, Pero, los por de los ejemplo, años 30. el Hidalgo que conocemos es un Hidalgo muy blanco, pero las descripciones que conocemos de él es un Hidalgo moreno. Entonces, como que no coincide, ¿no? Claro, y además solamente es la palabra de Lucas Alamán, jovencito, que lo recuerda cuando ayuda a la madre, cuando iban a suceder todas estas cosas en Guanajuato. Alamán es, Lucas Alamán es de hecho testigo de la matanza de Guanajuato, de los saqueos de Guanajuato. Sí, Y de la Londres. eso lo marca para siempre, sí. ¿no? Y de hecho, él en su posición de conservador odia a Hidalgo. Y bueno, de hecho toda la parte, por lo menos hasta 1824, la gente no quiere saber ni de independencia ni de Hidalgo, porque pues por donde pasaba... Las matanzas y los saqueos sí, de hecho, prejuiciaron a mucha gente en Sin contra duda. de la... en contra de... Bueno, tú dices sobre todo a los criollos, porque había criollos y mestizos, digamos, de clase alta que se resistían a ese tipo de hecho, actos. En 1823, los que se logran colar al primer congreso son los que proponen que se vuelvan beneméritos tanto Hidalgo como Hidalgo como Morelos. Entonces, es como una primera representación en el imaginario popular de que Hidalgo es el padre de la patria. Luego, más adelante, durante la Guerra Francesa, en un discurso, el nigromante, Ignacio Ramírez, él dice en el discurso: nosotros no somos hijos ni provenimos de los indios, provenimos del padre de la patria, que es Hidalgo. Entonces, eso empieza a consolidar una imagen que se va quedando en el imaginario popular de que Hidalgo. Y Porfirio Díaz, es muy sencillo. Él pone los tres grandes hombres de la patria, pone a Hidalgo en las estampas para la celebración del centenario, a Hidalgo, a él y a Juárez, ¿no? Entonces, Hidalgo, Porfirio y Juárez. Claro. Sí, claro. Serían las tres primeras transformaciones. Que todo espejea, la historia espejea, claro. Sí. Claro, ahora, Hidalgo sin duda es quien siembra, ¿no? El movimiento... Él lo empieza. Él lo empieza. Había esta idea de que como no pide la independencia en el Grito de Dolores, que no buscaba la independencia, tú dejas muy claro que sí buscaba la independencia en tu texto. Sí, porque conforme van avanzando las horas, porque a mí me gusta mucho cuando revisé toda la bibliografía, porque fue un trabajo académico muy, muy minucioso, va cambiando hasta por horas y llega un momento en que él considera totalmente absurdo estar peleando por un monarca que ni siquiera está puesto en... Fernando VII. Exacto, sí. Fernando VII. Sin embargo, originalmente en el Grito de Dolores sí hace un llamado para unirse en torno a Fernando Claro, VII. y acabar con el mal gobierno de estos españoles, porque además Hidalgo sí es padre de una cosa que es vincularse a esta tierra. Los de aquí contra los que vienen fuera y quieren beneficiarse. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecerles que nos hayan invitado a leer Cara o Cruz, Miguel Hidalgo, Carlos Silva, Isabel Revuelta. Gracias por estar con nosotros. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.